Me viene muy bien para el enlace al siguiente boxeador que tenemos, Rubin Carter, el Huracán Carter, que le llevó al cine Denzel Washington, casi en su película más conocida de aquel momento, del 99. Y bueno, fue una figura trágica porque era un contendiente al título de los pesos medios, es decir, uno de las grandes promesas. Prometió un montón en plena época de los derechos civiles, en el 66, y estuvo 20 años en la cárcel por un crimen que tiene toda la pinta que no cometió, si seguimos la película. Tres asesinatos, ¿no? Tres asesinatos, sí. Y bueno, y al margen de la peli también una canción mítica de Bob Dylan, ¿verdad? Que, vamos, muy buena canción. La verdad es que la historia de este hombre fue una cosa trágica. El tío estuvo en la cárcel varias veces. Parece ser que sufrió digamos que el acoso de los medios policiales en Paterson, Nueva Jersey. De hecho, fue curioso porque el tío estuvo en la cárcel, se escapó del correccional porque le habían metido... En la película nos comentan cómo el tío, para defender a un amigo suyo que le iba a violar un hombre blanco, le pegó una puñalada y le metieron en la cárcel con 8 años. Bueno, en la cárcel, en el correccional. Se escapó, se metió en el ejército, pero le quedaban como 2 años por cumplir. Y cuando volvió del ejército con honores, le volvieron a detener y le hicieron cumplir la condena otra vez. O sea que no ganaba para disgustos este pobre. ¿Y cómo es que se metió al boxeo? Pues básicamente lo que nos cuentan es que tenía una vida horrible en un barrio muy complicado y que era un tío muy enfadado. Estaba enfadado seguramente por los palos que le estaba dando la justicia, por el racismo que sufría en carnes propias. Y digamos que era un tío muy agresivo. De hecho, tenía mal pronto. Lo vemos en la película también. Que está intentando ligarse a una tía, le dice a alguien algo y enseguida se tira a matarle. No reacciona bien. Entonces, es verdad que vamos a seguir un poco la versión de la película y la más comúnmente aceptada. No sabemos qué podía haber pasado. El caso es que después del combate bueno, había tenido 2 combates con Jimmy Ellis, que le había ganado. Recordar que este tío no llegó a ser campeón del mundo porque no le dejaron. Claro. Pero ganó 2 veces a un tío que llegó a ser campeón de los pesos pesados. Entonces, es verdad que prometía mucho, pegaba muy duro. Y en el año 66, después de un combate, me parece, él tenía un Cadillac blanco, pues se cometió un crimen. Un tío se metió 2 hombres negros se metieron con una escopeta en un bar de blancos, que no servían a negros, y se cargaron a 3 personas y huyeron en un coche blanco. Y digamos que la policía de la zona se fueron a detener al que conocían, que era a Rubin Carter y a su chofer. La película vemos, no sabemos si está un poco dramatizada, porque veis la película, es una peli que está muy bien hecha, aparte, que aquí hemos hablado muchas veces, las escenas de boxeo para el año 99 están bastante bien. Sí, no, están mejor que Rocky. Sí, que en otras películas. O que en Toro Salvaje. Incluso posterior, bueno, sí, en Toro Salvaje, en Marcado por el Odio, que las escenas de boxeo son un poco... guardia baja, golpes muchos en la golpes cara, con la misma mano incluso, nadie se cubre. Un poco así. Pero... Eso, yo creo que la evolución del cine del boxeo se ve clarísimamente como ha ido mejorando. Las últimas están muy bien, las de Creed. Creed es boxeo de verdad, vamos. Sí, luego te vuelves a ver Toro Salvaje y dices, madre mía, ¿qué es esto? Sí, es un poco... Y Rocky también. Rocky también. Pero es que Rocky ha ido mejorando con los años. Como han hecho tantas, empieza muy mal y acaba muy bien. Es lamentable. Es horrible, es verdad, cierto. Entonces, le metieron en la cárcel. Bueno, en la película vemos como incluso llevan a uno de los hombres moribundos y le ponen a Rubin Carter delante y dice, ¿verdad que fue este? ¿Verdad que fue este? Y al final el tío balbucea algo antes de morir y dice, ves, ha dicho que sí. Y te metemos en la cárcel. Pero claro, era un periodo complicado. Era un periodo muy complicado, ¿no? Porque son el periodo de los derechos civiles, de los derechos de los negros que no están respetados, de todos los movimientos, ¿no? De defensa de los derechos, los Black Panthers que empiezan más o menos en esa época. Pues de ahí al 68, básicamente, es el gran periodo de los derechos de los negros, ¿no? Sí, mira, me estaba dejando una cosa que igual es importante cuando me estabas preguntando por qué estaba tan enfadado este hombre. Tuvo un combate por el título mundial que perdió. Todo el público pensaba que lo había ganado y la decisión de los jueces tardó 35 minutos en decidirse. Y al final decidieron que por unanimidad que seguía siendo campeón el otro. Que por cierto era un tal Joey Gardello. Italoamericano, uno más. En aquel momento, pues digamos que todavía les costaba mucho a los boxeadores negros pues vencer ciertas barreras. Pero esto no fue un caso desconocido. Tuvieron marchas a favor de Rick Rubin. Incluso hay vídeos que salen hablando a su favor Joe Frazier y Mohamed Ali. Cuando se llevaban fatal, salen los dos en la manifestación por el Huracán Carter, ¿sabes?
Y estuvo, pero como 20 años, ¿no? 20 años estuvo, desde los 29 hasta los 49. Y bueno, digamos que, tal y como nos cuentan la película, es verdad que la peli está muy bien, pero nos parece un poquito, sobre todo hoy en día, un poco sensacionalista, un poco peliculera de Hollywood. Entonces no sabemos si todo eso fue así. Como nos cuentan en la peli cómo ocurrió, fue que él publicó un libro desde la cárcel que se llamaba el Round 16, que fue muy vendido en la época, y lo cogió en un mercadillo un chaval negro adoptado por unos activistas blancos, y conoció la historia del huracán Carter a través de ahí. Se entrevista con él varias veces en la cárcel y al final consigue, pues, en una última apelación, jugándose la última oportunidad, sacarle en el último momento cuando ya le habían denegado varias apelaciones, porque lo que nos cuentan en la peli, y parece ser que fue cierto, es que todo el sistema judicial se empezó a proteger porque estaba claro que era una decisión corrupta desde el principio. Fue una cosa bastante dura. Y al final se reconoció que, vamos, que no había hecho nada digamos que no tenían... cumplió la condena y ya está. No, le habían condenado a 3 cadenas perpetuas, entonces no cumplió o sea, no salió. Imposible. Pero sí es verdad que lo que decidió el tribunal, creo que era el superior de Nueva Jersey, era una instancia superior, era que las pruebas que había no eran suficientes, entonces le declararon no culpable. Es decir, no podían declararle inocente, pero no había ninguna prueba sólida para mantener eso. Y lo curioso es que creo que 2 o 3 años después de salir, le dieron un cinturón honorífico, la WBO. O sea, que toda la gente ya consideraba que había sido un crimen casi tenerle ahí metido. Bueno, sí, de hecho sí, lo fue. Lo fue, total, claro. Sí, luego lo declararon no culpable y estuvo 20 años en la cárcel. Eso es. Y además, con apoyo público. No fue un caso que la gente se olvidó de él, sino que estuvieron luchando los derechos civiles por él durante... De hecho, en la película vemos cómo tiene una fotografía de Malcolm X, que es divertido porque justo unos años después también Denzel Washington hace de Malcolm X. Sí, le gusta. Denzel Washington toda la... Le gustaba mucho el tema. Pero digamos que en esta película sí tiene mucho sentido centrarnos en... Más que de boxeo, es en el drama que fue meter al máximo aspirante al título de los pesos medios, que le habían robado un combate, le tuvieron 20 años por un crimen que no había cometido. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿qué podía haber hecho, ¿no? En el boxeo de no haberle metido en la cárcel? Porque era bastante bueno el tío. Era muy bueno. Y de hecho lo contaba en la primera estrofa Bob Dylan. Dice, bueno, el huracán Carter tiene que ganar, pero primero le tenemos que sacar de la cárcel. Claro, eso es. Entonces, esos 2 figuras de boxeadores legendarios que han pasado por la cárcel y que tienen un peliculón. O sea, que además os podéis enterar si os interesa la vida de estos dos, tenéis películas muy guays para ver. Las películas estas son muy recomendables, la verdad. Son muy buenas. Y yo me he centrado más en la de Graziano. A mí me pareció una muy buena película. Es verdad que viéndola hoy es una película un poco... No digo aburrida, pero está bien, pero igual para el público de hoy... Cae un poco en el tópico del italiano de aquella época, le hacen casi pues con la camiseta tirantes, como ¿te acuerdas que te quejabas en Taxi Driver? Taxi Driver, perdón, en Toro Salvaje. En Toro Salvaje sí es italiano, Jack LaMotta ahí es italiano 100%, Robert De Niro, además la elección también del actor, ¿no? Claro. Robert De Niro, y en este caso pues es menos topicazo, pero es más topicazo del típico rebelde. Típico también de Paul Newman, ¿no? Porque le gusta mucho Paul Newman ese lado de rebelde, que es curioso, porque Paul Newman, con lo guapo que era, y luego es un poco como le pasa a este del Club de la Lucha, ¿cómo se llama? Brad Pitt. Brad Pitt, que guapo, pero luego les encanta a esos actores los papeles de los no guapos, ¿sabes? Sí, de tíos duros, vamos. Sí, tíos duros, pero encima magullados. Y Paul Newman tiene unas cuantas películas por el estilo. Una de donde está en la cárcel. Casi toda la película está rodada dentro de una cárcel y el tío está vestido de preso, ¿sabes? Sí. O la de en italiano, pues hay otra que solo me sale el título en italiano, que es el tío está en pijama todo el día con la pierna rota. La de Liz Taylor, me parece, la gata del tejado de zinc. Esa dices, tío, que está en pijama el cabrón y siempre es guapo. Yo me imagino también. En también... este caso igual, caso magullado y tal, típico rebelde, guapete, pero no pedante.
sea, a mí me gusta por eso Claro. Paul Newman. Yo me imagino que le pasó un poco como, igual me las comparo con Brad Pitt, que eran los típicos niños monos de Hollywood que les ponían para películas para atraer a las tías y estarían hasta los cojones y dicen, yo quiero abrirme, no quedar tan encasillado y que más fácil, pues voy a hacer de tío duro, de boxeador, por ejemplo, de boxeador problemático. Sí, sí, no, y lo hace muy bien. La verdad que es un papelón el Sí, que ha hecho. sí, unos que me Él y los parece, demás, sí, porque cierto, la es verdad verdad. que son todos buenos actores en esa peli, sí. Bueno, pues tenéis dos buenas películas de dos buenos boxeadores.